Bien, vamos a ver cómo hacemos el, el 3D. Vamos a tomar el archivo 2D que tenemos hecho y vamos a intentar pasarlo al 3D y moverlo desde el 3D. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, tenemos que tener todo correcto, tenemos que asegurarnos de que el arte final está bien hecho y para eso nos iremos a diseño, a controles de diseño y nos aseguraremos de que no haya líneas dobles ni espacios, etcétera. Vale. Una vez que esto lo tenemos ya revisado, le daremos a aceptar y después de darle a aceptar nos iremos al 3D. Esto es muy importante porque si no en el 3D podemos tener piezas descolocadas o duplicadas o nos puede dar problemas, ¿vale? Si tenemos líneas dobles. ¿Vale? Una vez en el 3D veremos que una parte muy importante que tenemos que tener controlada desde el principio, y esto ya lo hemos dicho siempre, es que el material sea el correcto, es decir, sobre todo el calibre. Para eso, en el data center tenemos que haber puesto correctamente el material. Si no lo hemos puesto correctamente el material, tenemos la opción de venir aquí otra vez al 2D, ir a información sobre el material y coger el material correcto con el que estamos trabajando. Aquí lo podríamos cambiar o al menos comprobar si el calibre es el correcto. ¿Vale? Vuelvo a repetir que si queremos crear material nuevo nos tenemos que ir al data center y en el data center crear el material y aquí lo podríamos elegir. ¿Vale? Lo colocaríamos en la carpeta correcta, etcétera. ¿Vale? Vamos a suponer que ya hemos escogido el material correcto, nos vamos otra vez al 3D y en el 3D seleccionamos primero la pieza. En este caso, como estamos haciendo estuchería, tenemos las piezas separadas, todos son cortes. Y para movernos, dentro del 3D cogemos el icono de la cámara y hacemos un pan, es decir, movemos el 3D, movemos la vista de la cámara para colocarnos cómodamente para mover nosotros la pieza. Vale. A la hora de mover la pieza tenemos distintas opciones de visión. Cogemos esta es la herramienta para seleccionar, y aquí le vamos a decir a mover diseños. ¿Vale? Tenemos duplicar, tenemos desagrupar, es decir, aquí tenemos las herramientas para controlar los diseños. Primero seleccionamos la pieza que se nos colocará en este color magenta y luego nos vamos a mover diseños. Cuando seleccionamos mover diseños, veréis que yo selecciono una línea dentro del diseño que se pondrá en verde y luego me aparecen los ejes y tengo que seleccionar el eje en el cual quiero moverlo. ¿Sí? Puedo ir cambiando de vistas. Aquí tenemos las vistas. Todas estas vistas, lo podemos ver en sólido, podemos verlo como solo con bordes, sólido con bordes y el resto de vistas. Vale, bueno, nos colocamos en la pieza, seleccionamos con la herramienta de selección de diseño, vuelvo a repetir lo que he hecho antes, seleccionamos la pieza con la herramienta de selección de diseño y en este caso me voy a ir a mover diseño. Selecciono la línea a partir del cual quiero que gire la pieza, en este caso se me pone en verde, ¿lo veis? Le puedo decir que sea una línea o un punto. En este caso lo seleccionaría y al seleccionar esa línea o punto me aparecen los tres ejes de coordenadas en el cual quiero que se mueva. Entonces yo tengo que seleccionar si quiero que se mueva en el eje de las Y, de las X o de las Z. Y para eso clico en el eje. Veréis que de azul se transforma en el color magenta en el que selecciono. ¿Sí? Ahora lo seleccionaremos y veréis que se coloca en color magenta y que la pieza entonces antes se mueve en ese eje. Decido dónde colocarla, en este caso la coloco encima de la plancha y ahora lo que voy a hacer es escoger la herramienta de rotar y hago lo mismo, en este caso le voy a decir que sea este punto y me dice ¿hacia dónde quieres girar? Pues en este caso cogeré el eje de las X porque quiero girarlo para que se coloque encima de la plancha. ¿Veis? Este es el eje de las X, lo selecciono y ahora le daré un ángulo de giro para que se coloque encima de la plancha. Ahí está. Muy bien. Ahí lo colocamos, menos 90. Vale, y ya lo tenemos colocado.
Así con todas, simplemente mover, girar, si necesitamos duplicar, podremos duplicar, si necesitamos copiar y pegar en otro lado, agrupar, desagrupar, etcétera. Simplemente de esa manera veis que ahora voy a moverla de nuevo, acabo de seleccionar un punto, le he dicho mover, la herramienta mover, selecciona el punto, me salen los ejes, en qué ejes quiero moverlo y si lo quiero poner justo a ras del corte de la otra tapa, pues lo muevo al punto que he decidido. Vale, eso es lo más importante a nivel de mover con el 3D. Vemos que no es nada difícil, así serían todos. Lo siguiente que vamos a hacer, podríamos mover cada una de las piezas, una a una, con los mismos recursos que hemos hecho, es decir, nosotros podríamos seleccionar cualquiera de ellas. Si tengo dudas de la distancia que queda entre un punto y otro punto, puedo seleccionar la herramienta de acotación e ir midiendo para asegurarme de que las distancias que he dejado son las correctas. Si no fuesen, pues vuelvo a mover y lo coloco correctamente. ¿De acuerdo? Para borrar, selecciono la cota y el botón derecho eliminar. Muy bien, pues ahí tenemos la herramienta de dimensión, la herramienta de selección de dimensión abajo y de esta manera nosotros podemos ver las cotas cómo van de un punto a otro, qué medida tienen. Recordad que cada uno de los pasos cuando cojo una herramienta me los indica en la esquina inferior izquierda, me va indicando los pasos a seguir. Es decir, no hace falta ir al tuntún, que sí al final sale, pero me va indicando lo que necesita el programa para terminar el comando que nosotros hemos elegido, en este caso las dimensiones. Muy bien, pues una vez que tenemos esto de las dimensiones, lo podemos seleccionar y con el botón derecho eliminar, ¿vale? Lo que hemos dicho también antes. Más cosas que podemos hacer, nosotros podemos exportar el PDF 3D. Para exportar el PDF 3D nos vamos a Archivos, Salidas y Plot to PDF 3D. Entonces nosotros podemos exportar el PDF para que se vea en 3D de esa manera tan sencilla. Ahora bien, si nosotros queremos que el PDF quede colocado de una determinada manera, nosotros podríamos colocarlo. La otra opción para exportar es hacer una película en la que se ve el movimiento de apertura y cierre. En el 3D nosotros vamos a darle al cliente una posición exacta, pero ahora en la película nosotros lo que vamos a hacer es cómo se abre y se cierra el pack. Para eso cogemos la herramienta de animación y se nos abren aquí abajo estos fotogramas, veréis. Yo le digo añadir fotograma y al añadir fotograma lo que tengo que hacer es seleccionar una parte del diseño, por ejemplo toda esta de aquí, y decirle que toda esta parte de aquí se mueva. Es decir, yo acabo de crear un fotograma, así todo en plano, y ahora el siguiente fotograma que crearé es seleccionando las piezas que quiero que se volteen un poco, las selecciono, las giro, como hemos aprendido, selecciono la línea, selecciono el eje a partir del cual quiero que giren, la giro, correcto. Y ahora lo que hago es añadir fotograma. Le doy a añadir fotograma y ya he añadido fotograma. Si le doy al play, veréis que ahora me hará el fotograma, ¿lo veis? Dependiendo de los fotogramas que tenga creados. ¿De acuerdo? Vale, para exportar la película lo que tengo que hacer es en salidas 3D, animación AVI. Al exportarlo como AVI ya tengo el archivo de película correcto.